Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículos 14 al 21. San Mateo, capítulo 14, y vamos a, en esta tarde, hablar sobre el tema la relación de la fe con las necesidades humanas. Bendito sea el nombre del Señor. Repito, San Mateo, capítulo número 14, gloria a Dios, su verso 14 al 21. Cuando usted lo encuentre, glorifique el nombre del Señor. Gloria a Cristo. San Mateo, capítulo número 14, versículo 14 al 21. Amén, ya lo tenemos ahí. Decimos de la manera acostumbrada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente que preparase su tarea, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oramos al Señor. Dios bendito, gracias por permitirnos estar aquí. Te pido, Señor, que a través de tu bendita palabra sea de gran bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes y de aquellos que escucharán, Dios mío, este mensaje en un audio, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya y, Dios mío, alimente nuestra vida de la necesidad de tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor. Amén. Ocupen sus lugares. La relación de la fe con las necesidades humanas. Y es que, como sabemos, la fe es muy importante para nuestras vidas. La fe es necesario para que usted y yo seamos salvos. La fe es necesario para poder agradar a Dios, porque dice su bendita palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que los que estamos aquí sabemos realmente qué es la fe. Y no me vaya, hermanos, a definir lo que la mayoría de veces cuando se le pregunta qué es la fe, lo primero que me dicen es Hebreos 11:1. Pero realmente, ¿qué es la fe? ¿Cómo lo podemos describir esta palabra en una sola frase? En una sola palabra. ¿Qué es fe? La fe debemos de entender que es creer en Dios en su totalidad. Creer en Dios en su totalidad. Tener confianza en Él totalmente.
Es decir, que una persona que tiene fe, no existe, gloria sea el nombre de Cristo, ni siquiera tantito de duda en su mente y en su corazón de la persona. La fe es creer en Dios en su totalidad y tener confianza en Él totalmente. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Ahora bien, ¿cómo podemos definir la palabra necesidad cuando hablamos de necesidades humanas? ¿Quién no ha tenido necesidades? Sobre todo, la mayoría de las personas existen las necesidades. Y es que hablar de la palabra necesidad humana se refiere a la sensación de que algo nos hace falta, algo que no poseemos pero que necesitamos realmente. Para ello, a través de la palabra nos enseña que si la fe es muy importante para nuestra salvación, si la fe es muy importante para poder agradar a Dios, si la fe es importante para que usted y yo podamos tener vida eterna, si la fe es muy importante para poder creer en Dios, la fe también se necesita y es necesario para nuestra vida, para que nuestras necesidades humanas sean suplidas. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? En esta hora queremos hablar sobre esta historia y uno de los testimonios que a través de la Biblia nos habla acerca de la fe precisamente que tuvieron los discípulos y que el Señor Jesús les enseñó que a través de las necesidades humanas tenemos que tener fe. La Biblia nos enseña que después de que Juan el Bautista había muerto y la noticia fue llevada hasta nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en el verso 13 de Mateo 14: oyendo esto Jesús se apartó de allí, tomando una barca y yéndose a un lugar desértico y apartado. Pero aquí me llama la atención algo muy importante. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús se va a un lugar desierto y apartado, dice la palabra que la gente sabe, se entera y escucha de esto. Y dice la Biblia que la gente le comenzaron a seguir a Jesús, hermano. Jesús iba mientras en la barca, dirigiéndose a un lugar desértico y, hermanos, y apartada. La gente inmediatamente lo sabe esto y lo escucha. Inmediatamente dice la Biblia que lo comienzan a seguir de pie desde las ciudades. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? La relación de la fe con las necesidades humanas. Como número uno, vamos a entender o a descubrir el reto de la fe. Y uno de ellos es la razón de este reto, de por qué hay que tener fe. Encontramos en la Biblia que había necesidades humanas en aquel tiempo como en la actualidad, porque las necesidades humanas siguen vigentes. Si las necesidades humanas siempre han habido y siempre han existido y aún hay, también debemos de saber que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios dice que una de las razones del reto de la fe es que había en ellos una necesidad física. Por ejemplo, una necesidad física, dice la palabra de Dios, y entendemos perfectamente que la palabra de Dios dice que como la gente tenía en ellos la necesidad, corrían ante Jesús a buscar la solución de sus necesidades, porque ellos habían creído en Él y porque habían puesto su confianza en Él, que en medio de las necesidades Jesucristo era la solución de sus problemas.
Pero algo me llama la atención y esto es muy importante que es necesario que aprendamos. La gente, sin importar a dónde se haya dirigido Jesús, había gentes que lo seguían. Y aquí entendemos que dice el versículo número 13, que la gente cuando escuchó de que Jesús se había apartado, se había marchado, la Biblia dice que lo siguieron a él. Pero miren, mientras él iba en la barca, la gente dice que lo seguían a pie desde las ciudades. Esto quiere decir, que hermanos, que cuando una persona tiene una gran necesidad, no le importa hasta dónde dirigirse, hasta dónde llegar, hermanos, ante Jesús, para que sus necesidades sean respondidas y resueltas. Qué triste saber que hay gente que quieren que sus necesidades sean respondidas, que sus problemas sean resueltos, pero sin costarle nada. Imagínense la gente que caminaba hasta ciertas distancias para encontrar a Jesús y ponerles, hermanos, ante su presencia sus necesidades y sus problemas. Es lamentable que hoy en día la gente quiere resolver sus necesidades, quiere que Dios les resuelve sin costarles nada. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y la Biblia dice que cuando en el versículo 14, el apóstol Marcos, en su capítulo 6, versículo 30 hacia adelante, él nos dice que antes de que Jesús llegara a tal lugar apartada, las personas llegaron primero. Es decir, que la gente llegaron primero que Jesús. Y la expresión dice que saliendo de la barca, vio a muchas gentes y tuvo compasión de ellos. Y la Biblia dice, y sanó a los que estaban enfermos. ¿Cuál era una de las necesidades humanas en aquel tiempo? Las necesidades físicas de la salud. Habían enfermos. Y sin importar hasta hacia dónde se dirigía Jesús, hacia dónde se dirigía, la gente lo seguía, la gente lo buscaba. Hoy en día esa necesidad humana sigue vigente. ¿Cuántas personas enfermas hay? ¿Cuántas personas necesitan de su salud? Necesitan que sean sanos. Pero ¿cuántos están dispuestos a caminar en los caminos de Jesús y seguirlo y buscar la sanidad de su cuerpo? ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? La Biblia dice que Jesús tuvo compasión porque Jesús vio el esfuerzo, el sacrificio de la gente, y eso es lo que Dios también en el tiempo de ahora está viendo en el hombre, en el creyente. Cuán esfuerzo hemos hecho para poder recibir la sanidad que tanto deseamos. Que la gente hoy ya no quiere hacer esfuerzos. La gente de hoy ya no quiere hacer sacrificios. Todo lo quiere gratis, sin compromiso con el Señor, sin tener un compromiso con Dios. Jesús tuvo compasión de ellos porque vio el esfuerzo, porque vio, hermanos, gloria al Señor, el sacrificio que esa gente caminando a pie le siguieron, incluso hasta llegaron primero que Jesús. Por eso dice la Biblia, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Segundo, la otra razón del reto, hermanos, no solamente era porque habían enfermos, sino que después de ello resultó otra necesidad, y era la necesidad misma física, pero ahora era necesario, y lo que necesitaba la gente era alimento para comer. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y la Biblia dice en el versículo número 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. Es decir, que en ese lugar no había nada, porque era desierto.
No había, hermanos, una tienda. No había, hermanos, gloria al Señor. Usted se ha imaginado o se ha visto, hermano, un lugar desértico donde no haya nada. A través de la Biblia hemos descubierto que de día hace mucho calor y en la noche hace frío. Estas personas habían caminado probablemente por horas después de que Jesús les compartió la palabra, después de haberlos sanado físicamente de una enfermedad. Vino un hambre física en estas personas. La Biblia dice en el verso 15: cuando anochecía se acercaron los discípulos ante Jesús y le dijo: el lugar es desierto y la hora ya está pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Aquí entendemos que la gente, mientras Jesús no le decía que se marcharan, no se iban. Hoy, ¿cuántas veces nos cansamos para venir a la iglesia? ¿Cuánto tiempo, hermanos, tiene que pasar el servicio para que ya nuestro cuerpo físico se comienza, hermanos, a cansar? Nos empieza a dar, ¿qué cosa? Sed. Nos empieza a dar hambre. Sobre todo en este tiempo caluroso. Quisiéramos ser breves, pero cuando la palabra de Dios, hermanos, nos habla, tenemos que tardar un poquito más. Pero imagínense esta gente. Y ahora los discípulos le decían al Señor: despídela porque ya está la hora avanzada, ya se está oscureciendo y ellos necesitan de ir a comprar comida, necesitan comer. Y la razón del reto era porque había necesidades físicas. El reto de fe, hermanos, se envuelve cuando le comunican a Jesús que era necesario que despidiera a la gente, porque la gente probablemente tenían hambre. Y la Biblia dice, hermanos, gloria al Señor, en el verso 16, que Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Jesús les dice a los discípulos: no es necesario que la gente se vaya, dadle ustedes de comer. Y los discípulos a escuchar esto: pero Señor, más adelante dice la Biblia que alrededor eran de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando Jesús le dice a los discípulos: no es necesidad que ellos se vayan, denle ustedes de comer. ¿Ustedes qué se imaginarán que pensaron los discípulos? Pero Señor, ¿ya te diste cuenta cuántas almas son? Son más de 5,000 gentes. El Evangelio según San Juan dice que Pedro, al oír esto de Jesús, le dijo: pero maestro, por aquí hay un muchacho que solamente, gloria al Señor, tiene 5 panes y 2 peces, y aunque quisiste este muchacho darlo para alimentar a la gente, pues no nos va a alcanzar. Ese era el reto de fe, que esos 5 panes y esos 2 peces alcanzarían para alimentar más de 5,000 personas. Si nos vamos a la lógica, ¿será que se puede alimentar más de 5,000 gentes con 5 panes y 2 peces? Si usted dirá: pues yo nada más me como 3 panes. Y pues si es una mojarrota bien grande, pues yo me la como. Pero imagínense, 5 panes y 2 peces para alimentar 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Jesús le reta a los discípulos diciéndole: no hay necesidad que se vayan, por favor, denles de comer ustedes. Ahora, ¿cómo iban a hacer los discípulos
para alimentar esta gran cantidad de personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Aquí es donde el Señor no solamente quería enseñarle a los discípulos principalmente, sino para los que se encontraban aquí, hermanos, que es necesario también la fe en las necesidades humanas. Que no solamente es para la salvación, no solamente es para, hermanos, para los que creen en su venida. No solamente la fe es necesaria para agradar a Dios, sino que también en medio de nuestras necesidades, ya sea física, ya sea económica, tenemos que tener fe. Y si la fe es creer en Dios en totalidad y tener confianza en Dios totalmente, es que tenemos que tener esa fe a pesar que las circunstancias sean lo contrario, sean adversos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Por eso Jesús dijo un día: para los hombres es imposible, pero para Dios es todo posible. Para los discípulos era imposible alimentar 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, gloria al Señor, con estos 5 panes y 2 peces. Pero para Dios era posible. Hay cuestiones que el Señor nos dice que hagamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero a veces nuestra incredulidad, hermano, nos impide ver la gloria de Dios. Porque ¿qué le dijo Jesús, hermanos, a Marta? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Qué cosa es lo que nos impide ver la gloria de Dios? ¿Qué es lo que nos está impidiendo ver la mano poderosa de Dios en medio de nuestras necesidades? La incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza. Muchas veces decimos creer en Dios, pero cuando se necesita activar nuestra fe en medio de la necesidad, hermano, entonces nos demuestra que nos hace falta fe, hermano. Y Jesús está diciendo: ¿a dónde está vuestra fe? Ese era el reto para los discípulos. Pues ellos, ¿qué tenían que hacer? Pues que creer en aquel que le dijo: denle de comer. Tenían que creer, hermanos, gloria al Señor, en aquel que le dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes. Tenían que confiar en Él, que en esos 5 panes y 2 peces daría para alimentar esa multitud de gente. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? La naturaleza del reto era de que no tenían necesidad de marcharse. Que ahí se encontraba, hermanos, gloria al Señor, el suplemento de esa necesidad en Cristo Jesús. Esto nos indica que, hermanos, que nuestras necesidades serán suplidas y resueltas a través de Jesús. Porque si nosotros nos vamos de Jesús, nuestras necesidades no pueden ser correspondidas. Esto es lo que el Señor le quería enseñar a los discípulos: es que si ellos se marchan y me dejan a mí solos, no podrán resolver sus necesidades. Jesús dijo: separados de mí, nada puedes hacer. Esto es lo que necesita entender el hombre. Hay gente que dicen que sin Dios pueden resolverlo todo. Hay gente que piensa que sin Dios, hermanos, gloria al Señor, sin estar en los caminos de Dios, pueden vivir felizmente. Segundo, la obra de fe. No es, hermano, no solamente es necesario decir que tenemos fe, sino que tenemos que demostrarla. No es lo mismo decir tengo fe y otra cosa es demostrar que tengo fe. Dice el verso 17: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. El primer acto de fe es que usted, aunque no vea nada, usted diga: por fe. Porque ellos decían: no tenemos más que estos 5 panes y estos 2 peces. El primer acto
es que aunque no veamos nada, creamos, aunque no veamos nada, estemos seguros que en Cristo todo es posible. A mí me llama la atención porque cuando leía esto hoy por la mañana, esa gente tenía una necesidad física de un alimento físico. Tiene una comparación, una similitud en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 4. Porque a través de una sola palabra que Pedro habló con denuedo bajo el poder del Espíritu Santo, se salvaron ¿cuántas almas? 5,000. En pocas palabras, en el libro de los Hechos habla sobre una necesidad de comida, pero habla de una comida espiritual. En Mateo habla de una comida física que tenían que alimentar con poco a muchos. A través de los Hechos encontramos una necesidad espiritual que a través de una sola palabra se convertirían 5,000 personas. ¿Se da cuenta? Y esto es el acto de fe. La Biblia dice que cuando los discípulos dijeron solamente hay esto, Jesús dijo, tráemelos acá. Fíjese, hermano, lo que él dice. Tráemelos. Eso nos enseña que solamente Él puede suplir nuestras necesidades. ¿Sabe cuál es el secreto? Lo que dice Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si usted lee este capítulo donde leímos de Mateo 14:14, usted se va a dar cuenta por qué Jesús se compadeció de esa gente. Por el esfuerzo, porque ellos hicieron, hermanos, lo que ellos tenían que hacer. Lo demás lo tenía que hacer Jesús. Lo que el Señor quiere es que quiere ver, hermanos, nuestra fe y qué hacemos para que nuestras necesidades sean suplidas, hermanos. La Biblia dice que cuando Jesús dijo, traédmelos acá, Jesús muestra que en Él está, hermanos, la bendición. En Él está la respuesta. En una ocasión, hermanos, predicamos sobre el tema de cómo hacer que lo poco sobreabunde en lo mucho. Y hablábamos sobre aquella viuda zareta. Tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y cómo ese poquito sobreabundó mucho. La fe es necesaria en nuestras necesidades humanas. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? El segundo acto de fe lo vemos en el versículo número 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Mientras Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, le mandó a decir a los discípulos, vayan y díganle a la gente que se recosten. Y la Biblia dice, y tomando los 5, y aquí vemos, hermanos, accionar para que nuestra fe viva. Miren lo que Jesús hizo, hermano. Número 1 dice, tomó los panes y los peces. 2, levantó sus ojos al cielo. ¿A dónde está poniendo su mirada en medio de las necesidades, hermano? En el trabajo material, en lo económico, en las personas. El problema no es eso. El problema es que usted no pone su confianza en Dios, sino que pone, hermano, la confianza en una persona. Usted pone la confianza en su trabajo. Usted pone su confianza en el dinero.
Pero si usted no pone la confianza en Dios, no habrá ni personas, no habrá ni trabajo, no habrá economía. No sé si usted me está entendiendo. Es a Jesús primero poner nuestra confianza en Dios. Para que Dios, hermano, mueva personas, mueva fuentes de trabajo, mueva economía. Jesús tomó los panes y los peces, levantó sus ojos al cielo. Yo no sé, hermanos, cuántos de los que estamos aquí, porque a veces hay una falta de costumbre. Pero cuántos de los que estamos aquí, cuando usted va a comer, usted ora por los alimentos. A veces hay cristianos que no oran por los alimentos. Cuando usted recibe una bendición económica, ¿qué hace? Lo empezamos a gastar. Pero ¿cuánto usted agarra lo que el Señor le dijo, le dio perdón a través de un trabajo, a través de otra bendición, y decirle: Señor, gracias por esto que me has dado, Señor? Gracias, Señor Jesús. ¿Cuánto lo hacemos, hermano? ¿Cuántos cuando nos sentamos en la familia decimos: un momento, nadie se apure a comer, vamos a orar primero y le darle gracias a Dios que estamos comiendo? Porque hay que ser agradecidos. El Señor tomó los panes y alzó su mirada en el cielo diciendo: Padre, haz este milagro sobrenatural. Y luego dice la Biblia: y bendijo los alimentos, hermanos. No puedo creer que existan gentes, escúchelo bien, no puedo creer que existan gentes que maldicen la comida. Los hijos maldicen la comida. Cuando hay personas que ni siquiera tienen un plato para comer. ¿Cuántos hijos, hermanos, arrugan la cara, hermanos, cuando les sirven la comida? A mí me molesta eso, hermano. Cuando gracias a Dios, Dios le está permitiendo comer eso en la mesa. En vez de que seamos agradecidos, muchas veces somos malagradecidos. Porque hasta eso le pedimos: Señor, hermano, cosas que si ya Dios nos dio ese alimento, comámoslo. Hay personas delicadas en la comida. Dios mío. Cuando debemos de dar gracias por lo que Dios nos está dando para comer. Dice la Biblia que lo bendijo y luego lo partió. Y luego dice: le dio los panes a los discípulos. Y les dijo a los discípulos que lo repartieran a la multitud. Por último, y con esto quiero terminar, las recompensas de la fe. ¿Se ponen a imaginar ustedes lo que Jesús estaba confiando en el Padre y los discípulos aún con incredulidad cuando Jesús le dijo: tomen y repártense? Aquí es un reto que la persona con fe tiene que, los discípulos tenían que agarrar esos pedazos de panes y de peces y repartirlos. Posiblemente en ese momento ellos no estaban viendo un milagro. Estaban viendo nada más los pedazos de los 5 peces de los 5 panes y de los 2 peces. ¿Dónde empezó el milagro? En el momento de la repartición. Cuando los discípulos se dan cuenta, hermanos, que repartían y nada, hermanos, se escaseaba. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia como esto, pero en lo personal hemos tenido algunas veces unas experiencias que solamente nos quedamos atónitos al ver la mano poderosa del Señor hacer las cosas en medio de las necesidades.
La recompensa de tener nuestra fe. La Biblia habla de las recompensas, de la bienaventuranza. Jesús dijo cuando estuvo en el Sermón del Monte, cuando dio el Sermón del Monte, dice, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Esa es la promesa. Y los que tienen esa bendición, los que tienen esa oportunidad de comer espiritualmente hablando, son bienaventurados. Así que cuando usted se sienta en la mesa, hermanos, en la silla, hermanos, alrededor de la mesa con su familia, usted es bienaventurado porque usted va a comer. Y acuérdese que cuando usted vaya a comer, acuérdese que habrá personas que probablemente deseen comer lo que usted está comiendo. Por eso hay que ser agradecido a Dios y decirle, Señor, gracias por los alimentos. Y cuando usted esté orando, no solamente dígale gracias, sino dígale, Señor, te pido por aquellas personas que tienen la necesidad de alimento, que usted, Padre, Dios mío, haga un milagro en ellos y que ellos puedan también comer. Porque no solamente, hermano, vamos a pensar en nosotros mismos, vamos a pensar por los demás también. Porque probablemente alguien oró para que usted comiera hoy, pero ¿cuántos de nosotros oramos para que otros coman? La recompensa de la fe encontramos en el versículo número 20. Y comieron todos. Nadie se quedó sin comer. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que la bendición de Jehová no trae consigo tristeza. Las bendiciones de Dios nunca traerán tristezas. Sino que las bendiciones de Dios serán siempre favorables para su familia. Acuérdense aquella viuda. No solamente comió aquella viuda, no solamente comió, gloria al Señor, con su hijo, sino dice la Biblia, con los de su casa. Comieron todos. Ahora vamos a descubrir la gran magnitud, es decir, la inmensa recompensa por tener fe. Número 1, comieron todos. Número 2, dice la Biblia, se saciaron. Es decir, que en ellos no quedó hambre, hermanos. No confunda cuando aquellas personas comen, hermanos, fuera de los límites, hermanos. Porque una cosa es comer excesivamente y otra es comer hasta no tener ya hambre en ese momento. Comieron, 2, se saciaron y tercero, mire la magnitud de la recompensa de la fe. Sobró. La Biblia dice que recogieron lo que sobró. ¿Cuántas cestas? 12. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, guarden lo que sobró. No dijo echarlos a la basura, guárdenlo. Fíjese lo que provoca la fe, hermano. Suple las necesidades. Y no solamente lo suple, sino que permanece y hace que continúe supliendo las necesidades. En esta hora, la palabra de Dios nos quiere hacer una pregunta. ¿Cuánto es la magnitud en nuestras vidas
que tenemos para poder creer realmente en Dios? ¿Cuál es nuestra magnitud tan grande de nuestra fe para poder tener confianza en Él? Ciertamente viene la desesperación, vienen las aflicciones, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿cuánto no desmayamos nuestra fe? La palabra del Señor dice que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Queridos hermanos, aún en medio de nuestras necesidades, el Señor nos invita a dos cosas: creer en Él y confiar en medio de las necesidades humanas. Pónganse de pie en esta hora.